Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a FPS Vinos. Hoy les quiero contar un poco acerca de los motores, qué mantenimiento y limpieza haríamos hacerles para procurar que tengan mayor tiempo de vida, pero adicional a eso, tener en cuenta cuándo realmente tenemos que cambiarlos y así evitar de tener un problema mayor con nuestro dron. Como siempre, no olviden suscribirse a este canal, hagan clic en las notificaciones para que siempre les llegue aviso de nuevo contenido. Gracias por estar aquí. Un motor, y básicamente este que ya lo tengo desarmado, cuenta con las siguientes partes principales. La campana, que dentro de la campana lo que vamos a encontrar son los imanes que nos permiten hacer pues, que nuestro motor gire. Aparte de ello, encontramos aquí la parte del estator, que es esta componente que ustedes ven que tiene como una isla donde va el embobinado de nuestro motor, y en el centro vamos a encontrar donde van los rodamientos. Los rodamientos van ubicados dentro del estator, y pues el estator va fijado a la base del motor, que básicamente es donde nosotros le atornillamos. Realmente son 4 o 5 partes muy sencillas que se hay que tener en cuenta en un motor. Ahora, ¿qué deberíamos hacerle mantenimiento y limpieza? Realmente a un motor de FPV no hay que hacerle mucho mantenimiento. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en algunos momentos de pronto estamos volando y se puede llegar a ensuciar de alguna forma, y eso puede llegarnos a dañar los motores. ¿Qué hay que hacer o qué hay que tener en cuenta? Primero, en el caso de la campana, lo que tenemos que tener presente para la campana es que de pronto estamos volando en algún lugar donde podemos llegar a encontrar algún tipo de óxido en el terreno, por ejemplo, material que se haya venido oxidando y que esté en el piso, y ese material se puede ir, y pues al ser metálico se puede pegar dentro del motor, entonces, o digamos en los imanes de la campana. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente para limpiarlo es coger con un cepillo, empezar a barrer hacia afuera, o coger con cinta limpia tipo, con plastilina limpia tipo, de la que es de color azul, y lo podemos colocar para ir sacando esa suciedad que se puede quedar dentro de los imanes. ¿Por qué es importante retirarla? Porque resulta que el motor y la campana realmente, cuando ustedes lo miran muy detenidamente, se van a dar cuenta que está muy pegado. Realmente el espacio que hay entre el estator y el imán es muy pequeño. Si hay piedras o algo por el estilo girando con la campana, lo que puede suceder es que esas piedras delaminen el estator. Y aquí les voy a intentar mostrar, un momento lo abro, que cómo se ve el estator. Si ustedes miran acá el estator, se van a dar cuenta que tiene como una serie de láminas. Cuando unas de estas piedras empiezan a pegar la lámina se puede empezar a abrir, el estator se puede empezar a dañar, se puede dañar el embobinado, se puede dañar como tal uno de los imanes de la campana, y hasta ahí fue. Entonces, recomendación, simplemente limpien la campana cuando pueden empezar a sentir como ese tipo, como de sonidos al momento de girar la campana. Ahora, por otro lado, en cuanto al estator, como tal, realmente no hay que hacerle mucho mantenimiento. A veces simplemente el embobinado se ensucia, que es la recomendación. Esto se puede lavar con agua y jabón. Simplemente sáquenlo, límpienlo con agua y jabón. Con un cepillo lo pueden limpiar y va a quedar limpio y no tiene ningún problema. Ahora, cuando se hace limpieza al motor, o cuando de pronto a veces estamos volando y volamos en algún lugar, por ejemplo, donde hay un polvo muy fino, se puede llegar a presentar el escenario que ese polvo puede llegar a meterse pronto dentro del rodamiento. En mi caso particular, yo no creo que el polvo entre tanto, pero sí me ha pasado que se me han caído drones al agua, y realmente el motor sí obviamente cambia su funcionamiento, porque pues creo que el agua obviamente entra con algo de suciedad y se queda dentro del motor. Entonces, ¿cuál es la idea en ese sentido? Para poder limpiar la parte de rodamiento se puede utilizar WD-40, que es este aditivo que está aquí, o este limpiador. Se puede aplicar un poco, se le coloca la campana, lo que hacemos simplemente es girarlo un poco, le damos un par de vueltas para que entre dentro del rodamiento y se pueda limpiar. Si quieren, para que asegurar que pues entre lo mejor posible, pueden conectar el motor, prenden el dron un poquito para que gire y asegurar que salga la suciedad. De esa manera limpiamos el rodamiento del motor. Pero ¿qué es lo que sucede? Después de utilizar el WD-40, el WD-40 no solo saca la suciedad del rodamiento, sino además de eso, lo que hace es que le saca en parte el aceite o el lubricante que tienen los motores. Entonces, en ese sentido, cuando limpiamos los motores de esa forma, hay que asegurarnos de volver a lubricarlos. Usualmente se podría llegar a utilizar cualquier tipo de lubricante, pero en mi caso particular, investigué una vez cuando se me cayó un dron al agua y conseguí este lubricante. Este lubricante es un lubricante específicamente diseñado para motores FPV. Lo pueden conseguir en internet. Aquí le dejo un poco la imagen del lubricante. Tiene una boquilla bien delgada que lo que hace es que nos permite poderlo colocar bien en el borde del rodamiento, para procurar que obviamente el lubricante entre y nuevamente los motores queden bien lubricados. De esa manera se aplica el lubricante, nuevamente volvemos y giramos y problema resuelto. Ese es limpieza y mantenimiento que queríamos hacerle probablemente a nuestros motores desde el punto de vista mecánico. Ahora, ¿qué sucede? En el tiempo
A veces tenemos la intención de quererle dar más vía a nuestro motor. Es un motor aproximadamente en dólares en este momento puede tener un costo tal vez que puede ir entre los 17 a los 27 dólares aproximadamente. Entonces, es decir, que depende de los motores que usemos, pues realmente no son piezas de pronto en algunos escenarios muy económicas. Y la realidad es que los motores sí se pueden salvar en algunos escenarios. Aquí les voy a contar cuándo deberíamos salvarlos bajo mi perspectiva y bajo mi experiencia y cuándo simplemente deberíamos desechar los motores. Primero, hablemos de la campana. La campana usualmente no tiende a dañarse a menos de que le demos un golpe muy fuerte y la campana se doble. Yo he visto pilotos que cuando tienen campanas dobladas, pues obviamente uno se da cuenta porque cuando uno empieza a girar, pues el motor no gira y la intenta girar y pues raspa contra el estator. Y lo que hacen pues es simplemente como con un tubito o algo le dan maña y la pueden desdoblar y pues nuevamente la campana queda medianamente alineada. En lo personal yo considero que cuando una campana se doble, simplemente quiten la campana y guarden el estator por si de pronto lo llegan a necesitar para otro motor como refacción. Las campanas realmente dobladas o desdobladas no creo que sea muy buena idea. Además que cuando la campana se dobla, pues obviamente los imanes que están dentro de la campana se pueden llegar a soltar un poco y después cuando esté volando lo que va a pasar es que eso se va a trabar y muy probablemente el dron se les va a caer. Entonces, primer escenario, no alarguen la vía en ese sentido. Ahora, segundo escenario, tenemos el estator. El estator tiene un tema particular, lo que tiene es el embobinado. Yo aquí, y soy de los pilotos que embobina motores, aquí les dejo un video de cómo aprenderlos a embobinar. Yo sí hago embobinado a motores y lo que he aprendido haciendo embobinado directo o propio de los motores es que no debe embobinarse muchas veces el mismo motor. ¿Listo? En mi caso particular he aprendido que un motor debería embobinarse máximo de 1 a 2 veces. ¿Y eso por qué? Porque cuando el embobinado se quema de un motor, si se quema mucho, lo que sucede es que el embobinado tiene, digo, el estator tiene como una especie de aislante que es como una pintura verde. Cuando esa pintura verde se quema por el mismo quemado del embobinado, pues cuando uno retira el embobinado, ese aislante se cae. Y después cuando vamos a volver a embobinar es un poco complejo poder volver a colocar el embobinado de la manera correcta y aparte de eso, pues resultamos utilizando resina epóxica o algo para poder tapar eso y aislar el estator. En ese sentido, lo que yo sí considero es que primero, cuando se les queme un motor y lo tengan pensado embobinar, cuando retienen el embobinado, asegúrense que esa película o esa aislante verde no se cae. Segundo, si cuando lo retiran ven que algunos puntos del estator están negros, después de, si sea, de limpiarlos, simplemente no lo embobinen, pierdan el motor, no importa, y salven la campana, porque muy seguramente eso les va a generar problemas. Ahora, cuando un motor se embobina o se rebobina, lo que sucede es que de todas maneras, independientemente por lo mejor que lo dejen embobinado, el motor se va a tender a calentar un poco más y probablemente, obviamente, va a tender a durar un poco menos que que un motor de fábrica. Entonces, lo más importante es embobinarlo si acaso 1 o 2 veces y problema resuelto. Y ya cuando simplemente el embobinado o el estator ya no les dé, pues salven la campana que si en algún golpe le tienen con otro motor, pues van a poder volver a recuperar ese motor cambiando la campana. Siguiente punto, los rodamientos. En el caso de los rodamientos, he escuchado a algunos pilotos y sé que han podido cambiar los rodamientos. Yo nunca me he puesto a cambiar rodamientos. Hace no mucho, hace casi un mes, rompí literalmente un rodamiento. Como me di cuenta, cuando empecé a girar el motor sonaba como una caja fuerte. Pensaba que era mugre, lo destapé, miré obviamente la campana por dentro, no tenía nada raro. Y cuando me di cuenta, al momento de sacar la campana, lo giré y empezaron a caer, simplemente fue las pepitas del rodamiento, los balines del rodamiento. Cuando un motor se le rompe un rodamiento, en mi caso particular, yo no me tomé el trabajo de intentar buscar rodamientos de reemplazo, simplemente estator la caneca y salve campana, pare de contar, porque creo que no es muy buena idea darle un golpe, intentar sacar el rodamiento, creo que ya es demasiada mecánica para arriesgar realmente un motor en un dron particular. Por último, y creo que una de las cosas más recomendables que he visto por experiencia, porque me he tirado electrónica por eso, es los tornillos de la base. Estas bases de aluminio tienden a ser realmente muy suaves. Este material que se utiliza para los motores realmente no aguanta mucho. Entonces, cuando uno tiene un motor nuevo y la tornilla al dron, se fija muy bien. Pero cuando ustedes empiecen a sacar el motor de un dron y lo vuelvan a poner, estas roscas que están dentro de la base tienden a perder fijación, se empiezan a rodar. Llega un momento donde simplemente el motor, el tornillo con el que estamos atornillando, pues pasa derecho se nos empieza a caer el tornillo en pleno vuelo. En ese sentido, y esto sí como recomendación personal, sí considero que cuando empiecen a tener ese problema, cambien el motor.
He visto pilotos y yo por sí lo he hecho, le he colocado teflón a los tornillos, le he colocado cables, le he echado pegante, lo que ustedes quieran. Igual el motor, el tornillo se termina cayendo. Cuando un tornillo se cae, pues simplemente el motor empieza a tener mayor vibración, hace que probablemente los otros tornillos se caigan. En ese sentido yo he perdido variador, controladora, porque se soltó el motor, porque pues de la vibración se empezaron a soltar todos los tornillos porque uno se cayó, el motor fue y golpeó la electrónica y pues hasta ahí me llegó la electrónica. Ahora, un truco particular para de pronto evitar eso, si ustedes igual quieren llegar a seguir viviendo con un motor que tenga las roscas malas, es cuando lo coloquen dentro del frame, simplemente, como yo hago aquí en estos escenarios, intento colocar una cinta negra muy al borde del motor contra el frame. De esta manera, si el motor se suelta, pues lo que él se va a intentar mover realmente va a ser muy poco y así de pronto no le va a pegar la electrónica. Pero tengan presente que si eso les pasa en un vuelo que están haciendo en freestyle, en algún lado, encima de un edificio, una carrera, algo por el estilo, pues van a terminar generando más daño de lo que hubieran hecho simplemente cambiando el motor. Espero que les haya servido estos consejos, entender cómo hacer algo de limpieza, entender realmente cuándo deberíamos entrar a hacer el cambio de un motor para poder salvar estas piezas. A veces es bueno tenerlas y darles más vida, a veces realmente no deberíamos hacerlo. Nos vemos en la próxima y hasta luego.